Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido y bienvenida a este video. El día de hoy, en Historia de México, vamos a ver lo siguiente. Hablaremos acerca de la independencia de México. Espero que pongas atención y continuamos abriendo este pequeño libro. Primeramente, vamos a comenzar con las etapas de la Guerra de Independencia, las cuales podemos mencionar que fueron 4: el inicio, la organización, la resistencia y la consumación. Inicio. ¿Qué ocurrió? Durante esta primera etapa, inicio de independencia de México, corresponde pues a este levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla. Descubiertos por los españoles, los conspiradores de Querétaro no tuvieron otra alternativa que ir a las armas en una fecha anticipada a la planeada originalmente, que era para octubre. Los miembros de la conspiración se hallaban sin una base de apoyo en ese momento, por lo que Hidalgo tuvo que convocar al pueblo de Dolores a sublevarse en contra de las autoridades españolas el 16 de septiembre de 1810. Los insurgentes avanzaron rápidamente hacia las principales ciudades del Bajío y luego hacia la capital de la Nueva España, pero en las inmediaciones de Ciudad de México retrocedieron por orden de Hidalgo. Aquí podemos ver la campaña de Miguel Hidalgo, el recorrido que hizo de a partir de Dolores hasta llegar al norte del país. Ocurrieron muchos enfrentamientos durante ese camino y varias decisiones se fueron tomando. Quienes también participaron y fueron pieza clave dentro del inicio de la Guerra de Independencia fueron los siguientes: Ignacio Allende, militar y revolucionario novohispano. Mariano Abasolo fue uno de los generales insurgentes. Miguel Domínguez, político, abogado novohispano, y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, insurgente, pieza clave para el inicio de independencia, ya que ella fue quien dio aviso a Juan Aldama para que se reforzara este mensaje a todos de que los españoles ya se habían enterado de la conspiración. Organización. Después de las derrotas de Aculco y Puente de Calderón, el movimiento insurgente se había atomizado en otras rebeliones aparecidas en el Bajío y en el sur. Mientras tanto, ante la desorganización y la poca autoridad de Hidalgo sobre esta tropa, o sobre las tropas que encabezaba, también encabezados por Ignacio Allende, destituyeron a Hidalgo de su jefatura durante el proyecto hacia el norte del país. Algo también pues malo para él fue que se decretó la excomunión lanzada por el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, documento que podemos ver del lado derecho. Acontecimiento importante también fue el movimiento de Morelos, pero ¿cómo ocurrió esto? Después de las muertes de Hidalgo, Aldama y Allende, el caudillo Ignacio López Rayón tomó la dirección del movimiento insurgente. Él, en agosto de 1811, formó la Suprema Junta Gubernativa de Zitácuaro, en donde conoció también al sacerdote que había levantado al norte, José María Morelos y Pavón. El carácter organizativo de Morelos, sumado al carisma que gozaba entre los indios y mestizos, le permitió emprender 4 grandes campañas que extendieron la revolución por los actuales estados de Michoacán, México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca. En septiembre de 1813, iniciados los trabajos del Congreso de Chilpancingo, en cuyo seno se redactaría y presentaría un documento que señala los ideales del movimiento del Siervo de la Nación, como era conocido Morelos. Este documento se trata de Sentimientos de la Nación, que dio frutos, de acuerdo a estos trabajos de los congresistas insurgentes,
Posteriormente aparece la Constitución de Apatzingán, promulgada en octubre de 1814. Desafortunadamente, el 22 de diciembre de 1815, Morelos fue capturado y fusilado en México en la delegación Ecatepec. Entramos ahora a la tercera etapa, que es la resistencia. El movimiento de Francisco Javier Mina. En abril de 1817 desembarcó en el puerto de Soto una expedición encabezada por Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Mina, de origen español, deseaba luchar contra el despotismo del rey Fernando VII, después de que éste derogara la Constitución de Cádiz. En un momento más explicaré cómo ocurrió esto, buscando al mismo tiempo la independencia de México. La expedición era de carácter internacionalista, puesto que estaba conformada por españoles, novohispanos, ingleses, irlandeses y estadounidenses. Durante el trayecto militar, Mina cruzó San Luis Potosí y Zacatecas hasta llegar a Guanajuato, donde, tras la derrota al ejército realista, fue nombrado jefe superior de las fuerzas del Bajío. Ante el avance arrollador de Mina, el virrey Juan Ruiz de Apodaca emitió un decreto en el que ofrecía amnistiar a los insurgentes a cambio de que se rindieran a las fuerzas gubernamentales, lo que ocasionó que el movimiento de Mina no prosperara más. A todos los insurgentes pues les convino esto y prefirieron no seguir con este movimiento. En contraparte, Apodaca envió una fuerte columna bajo el mando de Pascual de Liñán, quien después de poner sitio a las fortalezas de los insurgentes capturó a Francisco Javier Mina y desafortunadamente lo fusiló bajo el cargo de traición al rey y a la patria. Hablaremos ahora de la Constitución de Cádiz. La reforma liberal de las Cortes españolas fue otro problema que enfrentó el gobierno virreinal. Las Cortes se organizaron a consecuencia de la ausencia del rey de España con motivo de la invasión francesa, un movimiento pues un poquito aislado, pero que también fue un factor dentro de la independencia. Los miembros de las Cortes eran en su mayoría liberales que pugnaban por la desaparición del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición, la abolición de la esclavitud y los tributos impuestos a los indios, la igualdad jurídica entre los españoles de acá y los de España, la libertad de imprenta y la subordinación del clero. El resultado de los trabajos de diputados oriundos de España y América, entre los que se sobresalieron los mexicanos Miguel Guridi y Alcocer, José Ramos Arizpe y José Miguel Gordoa, fue la promulgación en marzo de 1812 de la primera Constitución de España, que serviría de modelo para la del México republicano, la Constitución de Cádiz. Esto provocó reacciones encontradas al interior de las élites novohispanas, formándose dos bandos de los absolutistas y los constitucionalistas, quienes pues los absolutistas vieron que en la Constitución un peligro real para el mantenimiento del poder español, y los constitucionalistas vislumbraron que su viejo anhelo de acceder a la más alta jerarquía de la administración colonial estaba por fin garantizado. El 4 de mayo de 1814, una vez reinstalado en el trono español, el rey Fernando VII abolió la Constitución de 1812, rehabilitando la Inquisición y la antigua forma de gobierno. Por último tenemos la consumación, esta última etapa que consta de los años de 1819 a 1821. La contrarrevolución de independencia implicó la permanencia del régimen colonial interior por medio de pactos entre las élites novohispanas, que eran el clero, terratenientes, comerciantes y oficiales. Después de la muerte de Morelos, el gobierno virreinal logró controlar estos brotes de rebelión, las guerrillas, entre las que destacaban el encabezado por Vicente Guerrero. No representaban tanto peligro para las autoridades. Solo las dos amenazas fueron
vital importancia, la de Francisco Javier Mina, y el peligro de guerra con Estados Unidos, otro también factor importante dentro de la independencia de México. ¿En qué consistía esta amenaza? La amenaza de guerra con Estados Unidos se originó en la pretensión del gobierno norteamericano por extenderse a Texas y ocupar definitivamente lo que era Florida y Cuba. Después de una serie de acuerdos que incluyeron la cesión de Florida a Estados Unidos y la autorización para que los colonos estadounidenses se asentaran libremente en Texas, Estados Unidos retiró su declaración de guerra. Esta situación originaría más tarde la invasión a México y mutilación de la mitad de su territorio, pero es un acontecimiento que veremos posteriormente. Entre enero y marzo de 1820 estalló una rebelión liberal de España contra las políticas absolutistas del rey Fernando VII. Ante esta situación, el rey restauró la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, en junio de 1820. Durante los siguientes meses, dicha Carta Magna incorporó distintas medidas contra los grupos privilegiados, entre ellas la supresión de las órdenes monásticas y de la Compañía de Jesús. Esta noticia en los sucesos españoles aceleró la pretensión del clero, los criollos y los oficiales novohispanos. El plan político que posibilitó los proyectos de la élite fue obra de Agustín de Iturbide, quien con el Plan de Iguala, proclamado en febrero de 1821, garantizaba la independencia de Nueva España y el mantenimiento de los privilegios de la élite. También se da este acontecimiento conocido como el Abrazo de Acatempan, que en donde participaron Agustín de Iturbide, comandante en jefe del ejército del sur de Nueva España, y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la independencia de México. Este hecho ocurrió el 10 de febrero de 1821. El Plan de Iguala, o de las tres garantías, ¿qué contenía en este documento? Aquí podemos ver un fragmento de lo que contenía. Tras todo este tipo de sucesos, durante todos estos años, los enfrentamientos, aquellas personas que pelearon por sus ideales y porque llegara este momento de firmar el Acta de Independencia, el cual ocurrió el 28 de septiembre de 1821, pues dio resultado de esta lucha por independizarse. Espero te haya quedado claro este movimiento de independencia de México, hayas comprendido, y muchas gracias por tu atención.